Buenos días a todos. Por la parte que me toca repetir lo que ya dije el día de la presentación. Mil gracias a la dirección del certamen por tener la amabilidad y el honor de que se ha invitado a participar en estas jornadas. No voy a presentar a nuestras protagonistas, ellas son las protagonistas de esta mesa de True Crime, que lo ha hecho la presentadora, pero sí que quisiera comentar que vamos a hablar de esa parte más dura, más potente, más sólida y probablemente más incomprensible de la actuación criminal. La actuación de esas personas que llevan a cabo actuaciones que para nosotros o para el resto de los ciudadanos la violencia resultan absolutamente incomprensibles, de una violencia tremenda y de una sin razón que raya en lo increíble. Quiero empezar con Bea, con mi compañera Bea Osa, mi compañera de la Sexta, Bea Osa, que se estrena en el mundo literario con este libro después de mucho tiempo trabajando en esas historias de la mala vida, de los crímenes, de conocer bien de lo que habla, y para que sea punto de arrancar un poco de la tertulia y de la exposición. Bea, ¿por qué nos hemos ido a Pioz? ¿Qué tiene Pioz, aparte de la brutalidad del crimen en sí mismo, que es obvio? Pero ¿qué elemento generó una reacción especial en ti a la hora de fijarte en este caso? Y luego quisiera que me explicaras un poco la metodología que has seguido pues, para indagar, para investigar, ¿por qué? Bueno, buenos días a todos. Pioz porque cuando a través de Carol Lespe, como habéis comentado, que es la directora de la colección de institución, que explica con al revés, me plantea que elija un caso en True Crime. Yo estaba a punto de cubrir para la Sexta el juicio del crimen de Pioz. Y bueno, ahí se quedó como un poco en el aire porque le decía, ahora mismo no sé qué elegir. Hay muchos casos que me pueden llamar la atención y en un momento dado hasta os sonará también, que es el crimen de Sergio Morate, que mató en Cuenca a su exnovia y a una amiga de ella. Y a mí ese caso me impactó mucho, estuve ahí en el aire y entonces cuando de repente ya me adentré en esa audiencia de Guadalajara, estuve sentada, tenía 2 metros de mí a Patrick Nogueira, ¿no? A este alma cándida que asesinó a sus 2 tíos, a sus 2 primos de 3 y 1 añito, pues cuando le tenía ahí sentado a la altura más o menos de donde está Jorge ahora mismo, pues ahí estaba Patrick Nogueira a esta distancia de mí. Y sin duda ya cuando llegó ese momento de poder plantearme la historia y hablé otra vez con Marta Robles y con Gori, pues hay que contar este crimen, porque teníamos a los investigadores de la Guardia Civil que me contaban toda la trastienda de su investigación, a los forenses, a la familia, y me parecía que tenían todos los elementos para hacer un True Crime, porque en realidad aquí estos días también habéis estado contando ayer, ¿no?, todo lo que es la ficción y todos los elementos que necesitas para enganchar a un lector en la ficción, pero te sorprende a veces, ¿no?, lo de la realidad sobre la ficción, pues tiene este caso, para mí en concreto, hay elementos que son pues inimaginables ni siquiera por un guionista, o como se dice muchas veces, ¿no? Un guionista va o un escritor lo escribe y no te lo crees. Paz Velasco, como sabéis, porque ya lo hemos comentado en la presentación, ella es criminóloga parlamentaria, es uno de los referentes en nuestro país en materia de estudio sobre lo barbitúrico de la mente criminal, de los criminales más terribles, más depredadores que hay en nuestro país. Sabe mucho de ello, nos lo va a ir comentando. Paz, yo tengo la sensación de que por mucho que los científicos entréis con un taladro en la mente de este tipo de personajes, nunca se llega a saber exactamente qué fusible no funciona y si es así, ¿por qué no funciona? ¿Estoy equivocado? ¿Qué sensaciones tienes? Claro, estamos hablando de una persona, en el caso de Patrick Nogueira, que es el libro que ha escrito Bea, que tiene unos rasgos de psicopatía totalmente no solo potentes, sino con una interconexión entre ellos brutal. Tenemos que partir de la idea de que la psicopatía es un trastorno antisocial de la personalidad, pero es gradual. Es decir, todos los que estamos aquí, si pasáramos el test del PCLR de Robert Hart, todos tenemos rasgos de psicopatía. ¿Por qué? Porque hay una serie de rasgos como el ser, por ejemplo, una persona egocéntrica, el querer llamar la atención, en algunos momentos de tu vida hacer lo que sea por conseguir un puesto de trabajo, terminar una oposición. Es decir, hay una serie de rasgos que definen la psicopatía que no quiere decir que vayas a terminar cometiendo un crimen. Y sin embargo hay otros rasgos de psicopatía que, unidos a una serie de elementos que ahora comentaré así muy rápidamente, hacen que termines siendo un delincuente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todos los psicópatas, en absoluto, no todos los psicópatas terminan cometiendo un crimen, porque hay muchísimos más psicópatas prosociales
o funcionales en nuestra sociedad, con unas potentes profesiones, además, que jamás llegan a cometer un crimen. ¿Qué ocurre en el caso de la psicopatía criminal, como el caso de Nogueira o de otros criminales, hombres y mujeres que tienen estos rasgos de psicopatía? Como muy bien ha dicho Carlos, el problema está en la mente, porque la psicopatía, como he comentado, es un trastorno antisocial de la personalidad, pero es innata. ¿Por qué? Porque es un defecto neurológico, es decir, se nace siendo psicópata, ojo, se nace con este defecto en la mente, en el lóbulo prefrontal, exactamente. Pero hay una serie de elementos, porque el crimen es multifactorial, un solo elemento no te convierte en criminal. En el caso de Patrick Nogueira hay que analizar, y lo habrá hecho muy bien Bea en el libro, analizar de todos los factores que llevan a matar cuáles son rasgos de psicopatía, cuáles son rasgos ambientales, cuáles son rasgos de entorno y cuáles son rasgos familiares. Entonces, esto es como un cóctel, se mezcla y tenemos una bomba de relojería. Entonces, lo interesante en el caso de este libro, de otros psicópatas que yo he estudiado, es cómo unos con unos rasgos de psicopatía altísimos a lo mejor simplemente cometen robos o hurtos y otros cruzan este límite. Evidentemente, hoy en día se puede medir los rasgos de psicopatía científicamente hablando a partir de determinadas pruebas neurocientíficas como las tomografías, pero hay una cosa importantísima y es que nunca sabemos cuándo un psicópata va a dar el salto. Es decir, puedes ser psicópata toda la vida y lo único que puedes hacer es romper platos. Es decir, hay una serie de elementos que hacen que esa psicopatía latente criminal, en un momento dado, debido a los elementos estresores, salte a la realidad y termines cometiendo un crimen. Pues María Freire, magistrada, durante todo el tiempo que has estado instruyendo e investigando casos de orden penal y casos de orden penal de toda índole, también casos de asesinato, de crímenes truculentos en este sentido, ¿tienen un cuidado especial? ¿Amedrentan a quien que les interroga? ¿Tienen la capacidad de, en la medida que son muy manipuladores, también de facilitar elementos de comunicación no verbal que hacen que aquellos que estáis preparados y que además la experiencia caéis os sintáis amedrentados quizá la presencia de determinado depredador durante vuestro interrogatorio? Bueno, antes de nada, dar las gracias a Morella Negra que me haya invitado, porque tengo que confesar que yo soy la única, creo que de todas las mesas que ha habido, que yo no he escrito ningún libro, una novela negra, bueno, no he escrito nada, así que estoy aquí, yo creo que para hablar precisamente de eso, de los crímenes que he visto, ¿no? Y no sé si antes de contestar a tu pregunta, Carlos, sí que quería decir una cosa que ayer he estado escuchando en las mesas que hubo por la tarde y quería decir una cosa, con mi experiencia de juez, no hay belleza en el crimen. No la hay. Es que lo sé, es que llevo muchos años como juez de instrucción investigando pues, todo tipo de delitos, pero estos también. No he visto jamás la belleza en un escenario del crimen. Lo que hay es una mirada de los artistas para buscar la belleza en el horror, ¿no? Y eso es lo que sublima nuestras obras, la de los artistas, la de Goya, la de los pintores, la de los escritores. Bueno, sublimáis de esta manera, pues un poco para, yo creo que para buscar respuestas y también para tranquilizarnos a todos, ¿no? Para darnos consuelo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que agradecer, ¿no? Todos los lectores y todos los que amamos el arte, ¿no? Pero no hay, de verdad, no hay belleza en el crimen. Nunca me ha asustado un criminal. O sea, y yo no es que sea súper valiente ni nada, pero nunca me ha asustado un criminal. Ellos saben delante de quién están. Son la figura, digamos, de autoridad que representa un juez, la tiene como muy incorporada e interiorizada, ¿no? Y es tan así como que recuerdo un caso de un violador muy famoso, tristemente famoso, el violador del ascensor, que lo tuve delante cuando le detuvieron después de un intercriminal donde se le acusaban de 14 violaciones y 2 asesinatos de 2 niñas a las que había violado antes. Y bueno, apareció, lo detuvieron en La Coruña, donde yo era juez de instrucción y estaba de guardia. Recuerdo que apareció
en el despacho donde le íbamos a oír en declaración, y rápidamente se hizo cargo de cuál era la situación. Todas éramos mujeres las que estábamos allí, la fiscal, la que escribía, la secretaria del juzgado, la juez, que era yo, la abogada, éramos todas mujeres. Pero él rápidamente, en medio segundo, supo con quién se tenía que entender, es decir, conmigo. Entonces era como si hubiese ignorado todo lo demás y solo me hablase a mí. Y era como un tour, era como un juego, incluso un juego de el gato y el ratón, porque recuerdo que confesaba todos estos casos, ya, esto fue en el año, creo que 92, todos son casos ya juzgados. Recuerdo que no tenía ningún pudor en empacho en reconocer las violaciones. Sí, mire usted, allí tenía una ristra, un atestado con 14 hechos delictivos, ¿no? Usted, sí, he sido yo, ningún problema. Pero cuando llegábamos a las muertes, a los asesinatos, ahí había algo que a él le impedía, digamos, confesar, ¿no? Admitir esos hechos, ¿no? Entonces ahí se estableció una especie de juego, porque yo, con los pocos indicios que tenía en aquel atestado y los que me iban aportando mis compañeros de Valladolid que me llamaban para aportar indicios que después, a falta de confesión, pudieran servir, ¿no?, para ir atando cabos, bueno, pues era ese juego. Y quiero decir con esto, y esto estoy hablando de una persona que yo creo que está reconocida, ¿no?, en sentencias como psicópata, ¿no? Y no se atreven con nosotros, no saben cuál es su lugar, ¿no? Yo preguntaba a la magistrada si afectaba, ¿no?, el tete-a-tete con un delincuente y demás, si afectaba, porque acaba de explicar cómo de qué manera, pues no, quizá hay otros jueces y fiscales que sí. Pero yo te quería preguntar, ¿nos tienen que, para que un libro como este tenga la calidad que tiene un libro como este, nos tiene que afectar de alguna forma especial a quienes lo escribimos? Digo esto porque tú has hablado de cómo has hablado con Guardia Civil, con los operadores que sabían de esto mucho más que tú y de los que te has nutrido para hacerlo. Ellos los han notado en algún momento afectados también por la materia que ellos estaban investigando. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Qué pasa? Es humano, ¿no? O sea, que en el fondo, tú cuando estás tocando... yo siempre digo, ¿no?, yo soy periodista de sucesos y muchas veces a los periodistas de sucesos se nos mira, ¿no?, con la lupa, ¿no?, de estáis contando morbo, estáis haciendo morbo porque contáis historias turbulentas y os recreáis en ellas. Bueno, yo confieso que me adentré en el periodismo de sucesos mucho más tarde de lo que esperaba, porque no esperaba que me adentrado nunca, además. Yo lo iba esquivando. Cuando ya me metí en ello era porque realmente conocía las historias que había detrás, conocía las historias de esos investigadores que habían estado, que se habían llevado el caso a su casa, dormían con ese monstruo que tenían que perseguir y cazar, dormían con las palabras de las familias de las víctimas, con ese psiquiatra que les había dado pistas de cómo era ese malo al que tenían que perseguir, y se lo llevaban todos y cada una de las personas que forman parte, que están en esa caza al monstruo, se lo llevaban a su casa. Entonces, al final, nosotros también, cuando te metes en una historia así, o el periodista, ¿no?, de sucesos, cuando se adentra en el día a día estos crímenes o delitos, no siempre hay sangre, obviamente, tienes que tener esa parte en la que enganches de alguna forma con ese personaje y enganches hasta con mi hermano. Yo temía en algún momento, cuando estaba escribiendo el libro, olvidarme de las víctimas, porque te metes tanto, es tan gigante la figura de Patrick Nogueira, de todo ese pasado criminal, incluso en Brasil, y lo agarra todo. Entonces al final dices, ¿y dónde están sus víctimas? Claro, yo no puedo hablar directamente con ellas. Ni siquiera sé exactamente cómo fue ese tiempo de convivencia, más allá de lo que algunos familiares pudieron saber a través de, pues, una llamada telefónica. Pero el que lo sabe todo es Patrick. Hay que decir también, Paz, ¿no?, las lagunas mentales, ¿no?, de cuando un asesino no quiere contar su verdad, ¿no? O cuando lo comentaba Rosa, ¿no?, que se sienta en ti y rascas. Yo veía en el caso cuando el juez instructor estaba intentando, que yo no hablaba con Rosa, intentaba sonsacar a Patrick alguna declaración, alguna confesión, y el otro caía todo el tiempo, y hay una parte en la que, para él, que siempre lo cuento así, o sea, él tenía su tía Yanaina delante de sí, que lo cuenta fregando los platos, y él ante el juez y ante la Guardia Civil, punto lo mismo. Mi tía Yanaina
estaba fregando los platos y lo siguiente que recuerdo es mi tía Yanaina ensangrentada en el suelo. ¿Y qué pasa entre medias, Patrick? Se murió, ¿no? Entonces es como, no puede evitar, porque es el único que estaba ahí, reconocer que cometió los crímenes, pero lo que ha hecho entre medias se lo guarda para sí. Entonces esas historias que están detrás, las únicas formas de conseguir hilarlas es a través de la gente que en algún momento ha tenido contacto con víctimas y con el asesino, que son esta gente, ¿no? ¿Has pasado una vez cuando te has enfrentado, cuando has analizado, cuando has solucionado o has tratado con algún criminal de este nivel, que quizá te has sentido cortejada emocionalmente por él? Y si ha sido así, también quería preguntarte, no falta que des detalles, supongo que no podrás dar, no debes dar, pero ¿ponéis trampas, los psicólogos, los criminólogos, los técnicos, los científicos, ponéis trampas al entrevistado para ver del que coger? No lo llamaría trampas, pero sí que lo que hacemos es poner cebos, que les encanta. Bueno. No, es que no una trampa es para... Yo entiendo una trampa para... Sí. ¿Sabes? De modo... Yo me refiero al cebo a... una de las cosas que más les gusta a las personas o a los individuos, tanto hombres como mujeres, y esto lo digo siempre, ya sé que soy muy pesada, hombres y mujeres que son o están diagnosticados de psicopatía, es que otra persona, el interlocutor, hable de sí mismos. Es decir, lo más emocionante para ellos es que tú le cuentes lo que ha pasado y lo cuentes de una manera que se sienta orgulloso. A partir de ese momento en el que dice, ostras, esta persona casi me admira, es cuando empieza a contar y a contar. ¿Por qué? Primero porque se sienten, la mayoría de las veces, las personas que llegan a cometer un crimen, en el caso de Patrick, no lo conozco porque no conozco bien el expediente, pero sí los que he investigado yo, se sienten no solo orgullosos de lo que han hecho, sino que les gusta que les admiren. Ellos creen que son admirados por esa conducta violenta, ese crimen casi perfecto, como pasó con el tema de Angie, que es una mujer que a nivel profesional me fascina, no me malinterpretéis, solo a nivel profesional. Entonces, cuando Angie explica algo y tú te muestras, o cualquier periodista que haya hablado con ella, se muestra interesado en lo que cuenta, entonces se le escapa la lengua. ¿Por qué? Porque está generando un interés y una de sus características principales es el egocentrismo, el sentirse el centro de atención. En el caso de Angie, en el caso de Patrick lo desconozco, en el caso de Angie, el nivel de narcisismo que tiene es brutal, porque es una persona con rasgos de psicopatía y narcisismos muy potentes. Entonces, ¿cuál es el cebo que yo utilizo? Creerles, hacer que les creo y empezar a hablar de ellos. Hay una frase muy famosa en la comunicación no verbal y es: he dejado que mientas hasta ver dónde eres capaz de llegar. Entonces, claro, si tú les escuchas, estás súper atenta, le haces preguntas y sobre todo cuando te están contando, les miras muy atentamente y ven que están generando interés en ti, ellos empiezan a hablar con ellas. De modo que es cierto que, como dice Bea, hay cosas que no te cuentan, y mucho menos delante de un juez, pero sí que si tú eres ajena al proceso judicial y piensan que van a obtener algo de ti, bien sea publicidad, bien sea que vas a escribir un artículo sobre ellos, bien sea que vas a escribir un libro, lo que sea, cosas que se mueven, la motivación principal de los psicópatas es el beneficio a cambio de nada. ¿Yo qué puedo conseguir de ti? Yo no te voy a dar nada, pero ¿qué puedo conseguir yo de ti? Entonces sí que puedes llegar a obtener pues detalles muy importantes, Carlos, en este quid pro quo, que ellos creen que es un quid pro quo, pero evidentemente solo están dando ellos. O sea, no es el quid pro quo, olvidaros de Clarice Starling, el doctor Aníbal Lecter, de yo te cuento, tú me cuentas. Sí que intentan a veces, oye, ¿y tú qué haces luego en tu tiempo libre? Entonces, pues tú lo inventas. Pues mira, yo juego al pádel, mentira, me das una raqueta y no sé para qué sirve. Pero tienes que inventarte cosas porque entra en esa dinámica de, bueno, yo te estoy contando todo esto, pero quiero saber algo de ti, pues con inventárselo, pues ya está, ¿de acuerdo? Pero sí. Hace muchos años, no sé si os acordaréis, hubo una inundación tremenda en el camping de las Nieves, en Viescas, fueron 60 personas. Y recuerdo que cuando tuve que cubrir aquella noticia para la cadena SER, una de las cosas que más me impactó fue todo el proceso de llegada de familiares que tenían que descubrir si los ataúdes que habían colocado en la pista de hielo de Jaca, por aquello de la temperatura y demás, pues no sé, de lotería macabra, ¿no? Para ver si efectivamente en aquellos estaba alguno de sus familiares o no estaba alguno de sus familiares. Y ya en aquel momento, y aprovecho que estamos ahora para preguntarle, el contacto de un juez con la muerte,
por la muerte de terceras personas. Es decir, la frialdad con la que las películas vemos como un juez o una magistrada o una jueza procede al levantamiento del cadáver es tan técnico, tan aséptico, tan frío, o en realidad las cosas que se mueven en un juez, que no sois más que personitas como todos, os hacen esa sociedad. Cuéntanos tu experiencia en eso. Cuando antes decía que no hay belleza en el crimen, tiene que ver con eso, ¿no? Con que el juez entra desde el primer momento en contacto con ese escenario donde la víctima se encuentra desvalida, humillada, donde hay frío, donde hay polvo, donde hay cobardía, donde hay todas esas cosas, ¿no? Y eso es un escenario de un levantamiento de cadáver. En ese momento te llevas a la víctima contigo, es decir, la tienes presente siempre. Es una cosa curiosa lo que a mí me ha pasado. Uno de los primeros levantamientos que yo recuerdo, cuando yo era juez en Tui, ahí al lado del río, en la frontera con Portugal, pues nada, me llama la Guardia Civil, que alguien que iba paseando por un pequeño camino encontró 2 maletas y se fijó que de una maleta salía un pie. Claro, se acercó y comprobó que efectivamente era un pie humano, calzado, y rápidamente llamó a la Guardia Civil, y entonces allí nos personamos todos, y efectivamente eran 2 maletas, no muy grandes, no demasiado grandes, quiero decir, no demasiado grandes para lo que contenían, porque en cuanto pudimos abrir, pues eran 2 señores, un señor y una señora, vestidos, que estaban pues allí, absolutamente constreñidos, ahí metidos, y allí, por decirlo así, abandonados, ¿no? Abandonados porque pesaban mucho esas maletas, claro. Eso estaba muy cerca de un transbordador que comunicaba Portugal con España, era en Goya en concreto, y se ve que, se podían pasar en coche, se ve que los habían abandonado en cuanto que los sacaron del coche, porque aquello pesaba y no les pudieron ni siquiera ocultar mucho, ¿no? Ver eso es yo lo primero, o sea, una de las cosas que todavía tengo conmigo es el pensamiento de esto no es posible, no se le puede hacer esto a alguien. Se les puede matar, pero no se les puede tratar así. O sea, me pareció tan terrible, ¿no? Cómo estaban ahí metidos y constreñidos. Esto es, algo que te marca, ¿no? Ese levantamiento. Afortunadamente, unas cuantas horas después, la Guardia Civil vino a verme para decirme: hemos estado en el escenario del crimen, ha sido en Portugal, los sospechosos son la hija y el novio de la hija. Terrible, sí, ellos habían muerto, uno estrangulado, otro a golpes, había sido un crimen movido por la codicia, ¿no? Que era una cosa terrible, ¿no? De fea y de... Pero lo que quería, no sé dónde, lo que sí quería contar es que ya en aquel momento, que yo era una juez muy joven, acababa de llegar, era mi primer destino y era mi primer gran crimen, cuando tuve al día siguiente a la hija delante, sabiendo yo ya esta información que me había dado la Guardia Civil, que era ella, junto con el novio, el ejecutor, pero ella también, una colaboradora imprescindible para la muerte de sus propios padres, cuando la tuve delante, me pasó algo que luego me ha pasado a lo largo de mi vida profesional, que es una cosa curiosa, que no la puedo, eso no viene en ninguna parte, en la ley de enjuiciamiento criminal, en ninguna parte, pero yo tengo que hacerlo, que es hablarle a la persona que tengo delante, que es el causante de ese horror, de la víctima. Entonces yo recuerdo que había venido la hija y la habíamos permitido para que se hiciera cargo de los cadáveres y los pudiese llevar a su pueblo, eran de Ponte de Lima, en Portugal. Y ella estaba con toda frialdad delante de mí, ¿no? Y bueno, así, hacía un poco el cuento de que estaba afectada. Entonces yo tuve que decirle: mire, usted sabe, ¿no?, cómo han muerto sus padres, ¿verdad? Más no sé, decía, era portugués, no sé. Digo, sí, mire, su madre ha muerto estrangulada, y le conté, y su padre ha muerto a esto. Y esto es que tenía que decírselo, era como un acto de reivindicación.
reivindicar la dignidad de las víctimas, ¿no? Y eso me ha pasado siempre, ¿no? Por eso sostengo que no hay belleza en el crimen, porque las víctimas están ahí siempre y no hay manera de olvidarse de ellas cuando las hemos visto. Los juicios que yo recuerdo de los primeros juicios que aquí, recuerdo uno en concreto de una violación que la víctima resultó con un cuadro similar al autismo del trauma que recibió, y fue de los primeros juicios hacía muchos años, y yo creo que me recuerdo a mí mismo llorando como una magdalena en el juicio, ¿no? No pasaron demasiadas semanas, muchos meses, que cuando ya habíamos cubierto 7, 8, 9 juicios, no habíamos abierto juicios de violación, incluso llegamos a hacer comentarios tan solamente groseros y tan solamente sinceros, como, oye, hay un teletipo de F, oye, han cogido un violador, ¿cuántas violaciones? 2, joder, solo 2, pues con 2 no vamos a ningún lado, no sé qué, no sé qué. Acabas siempre diciéndote, ¿a ti te ha pasado que el cubrir casos judiciales, el encontrarte con casuísticas de todo tipo, de esta delincuencia tan solamente atroz, hace que los periodistas nos endurezcamos? Quizás es necesario que lo hagamos para informar bien. No sé si es necesario que lo hagamos para informar bien, o sea, sé que nos pasa a todos a los que al final tenemos contactos y normalizas, ¿no? Entonces, pero igual que, no sé, yo aquí me encontraba cuando de la que he entrevistado estaba el médico forense que practica la autopsia, ¿no? Como decía Rosa, ¿no? Que los primeros que llegan a ese levantamiento de cadáver. Entonces yo hablaba con Óscar Ortega y él ha visto un montón de levantamientos de cadáver, y para él todavía, pues claro, va a algunos y dice, bueno, pues sí, doy fe, estos no, 3 cuerpos, incluso, bueno, pues oye, pueden no impactarle a lo mejor en la secuencia de las muertes, tiene también un error, pero es que aquí cuando llegó se encontró 6 bolsas de basura, 2 alimentos descuartizados y 2 menores en bolsa. Entonces, él todavía sigue impactado, sigue recordando lo que se encontró en esa escena del crimen y el dolor sobre todo, ¿no? Pero que es, yo creo que al final depende también de los casos que te vayas encontrando. Algunos siguen arañándote, ¿no? y doliéndote y rasgando, y otros pues al final normalizas porque te suenan a algo ya escuchado, algo ya vivido, pero nos pasa a nosotros, nos pasa al médico que se mete en un quirófano o a los policías, ¿no? Los primeros casos que llegas, a lo mejor tienes que encañonar a alguien para que se detenga, ¿no? Te lo cuentan, pues dices, estás ahí con la pistola temblándote, ¿no? Y te lo cuenta así el policía. Oye, 10 después ya estás más firme. Pues te imagino de menos. Claro. Una pregunta para las dos. ¿Siempre hay un móvil del crimen? Yo desde mi punto de vista siempre hay un móvil, pero yo defiendo una teoría que es lo que denomino yo el homicidio del absurdo, es decir, aquellos crímenes en los que es tan absurdo, entre comillas, y repito la expresión, el móvil, que no se puede terminar, que el móvil, como pasó, no sé si conocéis el caso de Clara e Iria, las asesinas de San Fernando, 2 niñas de 16 y 17 años que asesinaron a Clara, ellas se llamaban Raquel, Iria, y asesinaron, y se ha considerado un asesinato con un móvil del absurdo, aunque se habló de celos, se habló de una serie de cosas, estaban... Las brujas de San Fernando, ¿no? Sí, exacto, sí, las han llamado de varias maneras, porque bueno, los periodistas tenéis además la capacidad, que me parece increíble, de, pues bueno, cuando hay un caso mediático les ponéis como un nombre, ya incluso toda la investigación se sigue con ese nombre, que a veces me parece bien y otras veces como queda implícito que se le da ya por hecho que es culpable, no me parece tan bien. Sí, exacto. Entonces, en este caso, pues se habló de, bueno, pues de que había un problema de celos hacia esta compañera, se habló incluso de esa, digamos, influencia que tuvo José Rabadán, el asesino de la Katana, que él mató en marzo y estas niñas mataron en septiembre, es decir, porque querían emular a este sujeto, porque querían ser famosas como él, pero yo lo considero un crimen del absurdo. O sea, realmente no se sabe cuál fue el móvil para que Raquel e Iria mataran a Clara. En la mayoría de las veces hay móviles, y los 4 móviles con sus matices que mueven un crimen o que pueden llevar a una persona a cometer un crimen son la venganza, el sexo, el poder y el dinero. Dentro de aquí hay muchas matizaciones porque también influyen evidentemente las emociones. Las emociones son una motivación fortísima para terminar acabando incluso con tu propio hijo, es decir. Pero si englobamos, me preguntas cuáles son las motivaciones, los pilares, y a partir de ahí vamos analizando, serían esas 4. Mi respuesta es sí, para todo crimen, excepto en casos muy concretos, considero que hay un móvil. Otra excepción, cuando estamos ante una persona, por ejemplo, ante un psicótico, ante una persona con un trastorno mental. En este caso,
como este sujeto se sale de su propia realidad, rompe en absoluto con la realidad certera y vive una realidad paralela, vive en su propio mundo. Pongo el caso de Noelia Domingo, una doctora que apuñaló a una serie de personas en el hospital porque se sentía perseguida, tiene unas alucinaciones muy fuertes pensando que incluso la espiaban por el móvil, por el ordenador. Entonces, este crimen no hay una motivación racional y que pueda llegar a ser imputable, en este caso sería inimputable penalmente. ¿Por qué? Porque su motivación es algo que ella cree que está ocurriendo y no lo puede controlar, porque es una alucinación y no la puede controlar. Ahora, en el caso de otros tipos de crímenes, aparte de la psicopatía, por supuesto, hay muchísimos crímenes y muchísimos asesinos que matan que no son psicópatas. Yo considero que la motivación es algo importante porque es lo que diferencia entre solucionar un problema de una manera racional o convencional, porque tienes las herramientas para solucionar ese problema, a solucionar un problema, una necesidad, un objetivo o incluso una fantasía de otra manera. Solo un paréntesis antes de perdonarnos. Cuando hablas de lo de que todos tienen móvil, ¿no? Y dices que es precisamente, ¿no? Sí. Que es como Noelia dijo que tenía esquizofrenia. O, exacto, no, sí, sí, sí. No era en el caso de la parte de los investigadores, los oficiales que hablan de que él es un psicópata. Luego está el protocolo, la de la defensa, que sí. luego la tocamos porque la saca Carlos, pues perfecto. Pero en el caso de también me sorprende porque yo no sé exactamente todavía cuál es el móvil. Y cuando él dice, se sienta ante la juez y dice, bueno, es que no me vinieron a recoger y no me llevaron a Bioz. Claro, la juez dice, claro, le mira el jurado y la fiscal y se quedan todos así. Dicen, bueno, es que les parece esto motivación para un crimen. Claro, yo no sé si eso es un móvil o no, o para en tu caso, como, ¿no? Es que ¿cómo dirías esto? Sí, yo creo que muchacho, o sea, muchas personas con rasgos de psicopatía mienten precisamente porque no quieren que se sepa el porqué. Porque ese halo de misterio que envuelve ese crimen, piensa que Patrick Nogueira y el crimen de Bioz tiene un interrogante de por qué. Y hay muchos crímenes en nuestro país que hay ¿por qué? ¿Qué ha ocurrido? Porque si él mantiene eso, va a seguir siendo centro de atención. Es decir, va a seguir alimentando su propio egocentrismo. Entonces, probablemente no lo diga, o que diga, como has comentado, es que no me acuerdo, es que estoy en blanco, es que de repente vi a mi tía, pero lo siguiente que recuerdo es verla ensangrentada en el suelo. Él sabe perfectamente, pero no lo va a decir y no lo ha dicho. Porque a él le conviene, sobre todo para su defensa, pues que se le muestre como un tipo como, pues que tiene lagunas o que tiene algún tipo de trastorno mental relacionado con esa conducta agresiva y impulsiva que tiene en ese momento. Pero él sabe de sobra, si tiene rasgos psicopáticos, sabe de sobra de por qué lo ha hecho. Otra cosa es que no lo quiera contar. El asesino de la katana que le pasaba 3 guardias, ¿no? Exacto, se acabaron lo mismo. Y se ha curado. Sí, y bueno, y ahora es un broker de muchísimo éxito. No sé si sabemos. ¿Recordáis al asesino de la katana? Sí, yo estoy de acuerdo con Paz. Yo creo que siempre hay un móvil, ¿no? Otra cosa es que lo descubramos. Y otra cosa incluso es, como juez de instrucción, que llegue un momento en que nos interese tanto el móvil, en el sentido de que si nosotros queremos conseguir pruebas, queremos averiguar la verdad, ¿no? Y queremos, bueno, pues conseguir pruebas suficientes como para llevar a un juicio y que, bueno, que un jurado o un tribunal decida, ¿no? Sobre el castigo, en su caso, que se merece esa persona, ¿no? Porque somos, aunque seamos jueces de instrucción, yo al menos me desentiendo bastante, ¿no? De lo que es el resultado, ¿no? De lo que va a pasar, ¿no? Quiero decir, por tanto, que el móvil es importante desde el punto de vista de la investigación porque eso nos ayuda, ¿no? a obtener todo ese material probatorio, ¿no? Y a veces que lo tenemos que hacer, bueno, pues la policía y lo hacemos con suposiciones, porque a veces que el móvil no está tan claro, ¿no? Sí. No, quería comentarte que, porque me ha venido ahora a la cabeza, yo he ejercido como abogada penalista muchos años y en el derecho penal lo que te enseñan en la carrera, y tú mejor que nadie lo sabe porque eres es que una conducta típica, antijurídica y culpable, es decir, ante un delito hay una conducta, un castigo, es decir, hay una respuesta punitiva. Pero es verdad que durante muchísimos años, ahora poco a poco más se habla de esto, no se ha preocupado el derecho penal por el móvil, el porqué. Sin embargo, la criminología es la base de la criminología, averiguar el porqué, y esto es lo que intentamos poco a poco ir trasladando con peritajes criminológicos y con una serie de elementos con los que contamos los criminólogos, para que el juez, que en última instancia
es el que va a juzgar y el que va a emitir una sentencia, sea lo más completa posible. Entonces, yo creo, y para eso está la ley de enjuiciamiento criminal, por eso hay tantos tipos de peritos, que tengas absolutamente todo ese abanico de información para que un juez termine jugando. Pero sí que es cierto, y estoy de acuerdo contigo, en que en última instancia el hecho de por qué se ha cometido no sea un elemento valorativo importante para terminar dictando una sentencia. Pero desde el punto de vista criminológico, para mí es imprescindible entender el por qué. Claro, es porque además si entiendes el móvil, entiendes la concurrencia de atenuantes, por ejemplo, o de agravantes, el arrebato, la obcecación, el precio, la premeditación, toda una serie de elementos. Entonces, pero eso va como muy conectado con el móvil, con lo cual el móvil es importante, ¿no? Magistrado, ¿te ha pasado alguna vez y que has tenido delante tuyo o que has llevado un caso de alguien del que se tienen pruebas técnicas, objetivas, de su autoría, pero que sin embargo no se reconoce y la explicación que da a un interrogatorio ante la policía judicial o ante el fiscal ante el juez es sí lo hice, pero ¿por qué lo hizo? Y la respuesta es, bueno, es que no sé por qué lo hice. Es decir, a mí me produce un enorme desasosiego cuando yo estaba en juicio y he escuchado a un imputado decir, estoy pensando en Rabadán, por ejemplo, ¿no? Decir, ¿por qué va usted a su padre con a ballestazo limpio, ¿no? Y él dice, no lo sé, entre voces, no lo sé, ¿no? Eso me genera desde el punto de vista de la curación criminal. Déjame que lo diga así, seguramente no es una palabra técnicamente adecuada, de la curación criminal que después del paso penitenciario o un centro hospitalario penitenciario ha decidido un detenido, ¿no? ¿A ti te ha producido, te produce desaseo cuando alguien te dice que no sé por qué lo hice? Bueno, si no sabes lo que lo hice, lo puedo hacer mañana otra vez, ¿no? Bueno, sí, me produce desazón que digan, no sé por qué lo hice, pero casi más desazón me produce que me digan, no, yo no lo hice, pero ¿cómo es posible? A ver, y entiendo cuáles son sus derechos, ¿no? Y entiendo que ese derecho a mentir, que así nos hemos acostumbrado a decirlo, y que, bueno, yo entiendo que no, y que yo les explico, y usted puede decir lo que quiera, otra cosa es que lo que usted diga no se pueda confrontar con otros elementos y no pueda incluso servir para, de alguna manera, incriminarle esa contradicción, ese absurdo, ¿no? Entonces, en eso en esa negativa que yo de alguna manera, y estoy hablando, bueno, en fin, veo esa cobardía, ¿no? Que a veces veo, ¿no? Esa soberbia que veo a veces, ¿no? En los criminales que tengo delante, ¿no? Ese juego de que realmente creen que son los más listos, creen que lo han podido hacer tan bien, que no nos vamos a poder enterar, y que, como me decía a mí uno, cuando esto acabe, yo la invito a usted y no voy a decir porque es un caso que está abierto todavía, ¿no? Pero lo decía de verdad, lo decía digo, mire, porque explíqueme usted esto cómo se hace, porque, bueno, era una manera de interrogarle. ¿No sabe usted cómo se hace esto? Esto no se preocupe. Entonces, todo esto acabe, yo la invito a usted, digo yo, se lo agradezco mucho. Creo que no va a ser posible, pero se lo agradezco. Entonces, pero ahí es ese delirio del criminal, ¿no? Ese delirio y ese egocentrismo que le ha llevado a pensar que nos puede vencer a todos, ¿no? No solo a su víctima, que la ha matado, ¿no? A veces de una manera terrible, ¿no? Y humillante, sino que piensa que puede jugar con todos, ¿no? Entonces eso a mí sí que me revela un poco, lo reconozco, ¿no? Y con ese juego de las garantías, que bueno, por supuesto soy juez y lo tengo muy presente, yo les hablo muy claro, les hablo muy claro también pues con estrategias interrogando, ¿no? Porque tampoco es que yo, en fin, pero también les hablo muy claro, ¿vale? Y usted, en fin, les hablo porque no olvido nunca que son personas y que yo, o sea, es que son personas, no son personas con inteligencia, con emociones, con su mundo, con su vida, y por tanto pueden entenderme. Y yo no les quiero justificar como un objeto de garantías, pero que eso al mismo tiempo les protege tanto que les despersonaliza, por decirlo así, ¿no? Que yo eso a mí no me interesa, no puedo entrar en ese juego de yo juez,
tú encausado, sí, hay ese rito, ¿no? Pero somos personas, en definitiva, y humanos. Y busco siempre ese hueco. ¿Cómo se contienen las ganas, si es que se tienen ganas, de meterle más a un imputado de lo que el Código Penal prevé? Yo tengo la suerte de que nunca me he encontrado en esa tesitura, porque yo no soy juez de enjuiciamiento, no he estado nunca en un tribunal, no soy juez de lo penal. Yo lo único que hago es les meto en prisión preventiva y ahí pues les sostengo bajo la convicción de que tengo pruebas o indicios suficientes como para mantenerlos en prisión, ¿no? Pero ya, de verdad que no me interesa nada el punto este de a cuántos años le han caído. Bueno, no especialmente. No, es algo que ya no tiene que ver conmigo, por decirlo así, como profesionalmente. Ni siquiera personalmente, porque no es nada personal lo que yo hago. Paz, ¿a ti te toca esto que comentas ahí? ¿Qué es un comentario? No, a ver, tenemos un código penal desde la reforma de 2015 que, excepto en las épocas, en el momento en que España no ha sido una democracia, es una pena bastante dura, es muy parecida a otras penas que tienen países europeos, porque la gente, no sé por qué se obceca en llamarla cadena perpetua. La pena de prisión permanente revisable lo que hace es que cada X tiempo, normalmente los primeros 10 años, sino que me corrija, Rosa María, hay una revisión de la pena y se decide si sigue estando en prisión o no. A ver, yo creo que hay determinados delitos, sobre todo los delitos como en el caso que ha escrito Bea, de Patrick Nogueira, donde es una persona con altos rasgos de psicopatía, o otro caso que yo investigué muy de cerca y con el que estuve hablando, que hay una cosa clarísima, y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia, es decir, yo simplemente soy vocera de la ciencia y de las investigaciones, y es que las personas con altos rasgos de psicopatía, como en el caso de Nogueira o como en el caso de Angie, por ejemplo, no hay posibilidad de que, entre comillas, se curen. ¿Por qué? Porque la psicopatía no es una enfermedad. Una enfermedad o un trastorno mental se puede tratar con medicamentos, se puede tratar con terapia, se puede tratar con programas en prisión, pero es que en la psicopatía las personas que tienen este trastorno no hay nada que curar, porque lo que hay es un vacío emocional que no se puede llenar con nada. Os pongo un ejemplo muy claro. Imaginaros una persona que nace ciega y tú quieres explicarle con 18 años la diferencia que hay entre el rosa chicle, el fucsia y el rosa palo. ¿Qué haces? Este sujeto jamás ha visto un color, ¿verdad? Intentar explicar a este sujeto los matices de estos tres rosas. Primero explicarle lo que es un rosa, que no lo ha visto jamás. Y luego intentar explicar los matices. En el caso de la psicopatía, en el caso de los psicópatas, una de sus principales carencias son las emociones. Es decir, tienen un vacío y hay un cortocircuito, para decirlo rápidamente, en su cabeza que no conecta la emoción con la razón, que es lo que explicabas anoche en la cena de los puntitos esos que había en la neuroimagen. Si tú no conectas la razón y la emoción, te vas a mover solo ¿por qué? Por el interés. Por ejemplo, los psicópatas tienen un rasgo muy característico, aparte de la falta de empatía, y aquí os digo una frase que me apasiona del ya fallecido, que estaba casi enamorado de Eduard Punset, profesionalmente hablando también. Está ahí mi marido, ¿no, cariño? Me refiero, Eduard Punset decía una frase, porque se entrevistó con muchos especialistas en psicopatía, y una frase brutal que es: la falta de empatía alimenta nuestra crueldad. Esto lo explica todo. Una persona con falta de empatía, como considero que es Patrick Nogueira u otros ejemplos, jamás va a poder ser tratado ni va a aprender en prisión. Tiene una cosa muy importante: los psicópatas en prisión, siempre que hablas después con funcionarios del centro penitenciario, con los abogados, con personas que salen de prisión y han compartido con ellos celda, es que tienen una conducta ejemplar. Es muy sencillo, se mueven, como he dicho antes, por el beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, saben que si yo me porto bien, me van a mandar al economato, o me van a mandar a tal, o incluso me van a dar un trabajo remunerado. En el caso de Javier Rosado, que luego comentaré un poquito por encima, aparte de terminar 3 carreras en prisión, no está nada mal, enseñó a leer a personas analfabetas, se ocupaba de la biblioteca, enseñó a escribir a gente, enseñó a hablar inglés a personas. Es decir, la conducta de este sujeto psicópata primario, sádico de nuestro país, que ya está en libertad, es intachable.
¿Y cómo es la conducta de aquí? Intachable. ¿Por qué? Porque se mueven así de transmisión porque saben que con esa conducta van a conseguir una serie de beneficios. Entonces, en el caso de la psicopatía, Carlos, tú les puedes poner la pena que quieras porque no van a aprender. Es decir, una de las finalidades que dice nuestra Constitución que tiene la pena de prisión privativa de libertad es la reeducación, el intento de resocialización una vez sana. Pero, ¿estamos seguros de que una persona con estos rasgos de psicopatía, después de pasar X años en prisión, podemos tener la certeza de que no va a volver a cometer un crimen? Hay que ver. Pues es una pregunta desasosegante. Es verdad que con lo que explican los criminólogos, el porcentaje de psicópatas, si tenemos la población penitenciaria, Sí. buscar un lugar donde denunciar, ¿no? Es 25. Sí, pero la población penitenciaria un 25. Sí. Pero psicópatas que no matan, psicópatas funcionales, en la población hay más del 6% en el mundo. Luego se hablará de un mujer psicópata. Vale, y yo de un periodista. Mira, para la elaboración del libro me gustaría que explicaras, si puedes, alguna anécdota, sin que salga el libro, ni mucho menos, algo que haya aparecido en el libro o que quizá te haya guardado en tu tintero, que te ha servido, del trabajo que hacen aquellos que colaboran con los investigadores de la policía judicial a la hora de desencadenar un crimen. Es decir, si hay algún detalle, algún elemento técnico que sirvió para desencallar en un momento dado pues, la identidad del personaje, incluso dónde estaba, incluso cómo abordar el caso. Bueno, hay un detalle que es la parte de científica. Antes de nada, un apunte que quiero hacer también sobre todo lo que hemos estado hablando, ¿no? De cuando llega un momento dado en el que sí que cuentan cosas, ¿no? Y en el que sí que al final tienen que, por mucho que hayan intentado mantener esa burbuja de secretismo, ¿no? de la auténtica verdad solo la sé yo, ¿no? Que soy el asesino. Y ya si acaso, que es verdad que se quieren lucir siempre, porque hay muchos casos así que se quieren lucir ante los expertos, ¿no? O sea, si tuviésemos aquí un asesino, ante Carlos y ante mí, que ya sabéis que los periodistas sabemos mucho de todo y poco de nada, ¿no? Pero así un poco general, pues ellos querrían demostrar un poco lo que saben ante Rosa y ante Paz, y querrían, en un caso como Patrick, pues lucirse ante ellas, ¿no? Porque sería su reto. Patrick lo hizo con Óscar Ortigado, que os he contado antes, que es el que descerrajó las bolsas de basura. Fue el mismo que en un momento dado, cuando Patrick estaba en prisión, antes del juicio, sabéis que se tiene que valorar para ver que les llaman a declarar, por cualquier interrogatorio que tienen que hacerles en un momento dado de la instrucción, se tiene que valorar si están en sus cabales, ¿no? Para declarar, oye, pues ha estado preso, entonces el tiempo, pues a ver si el chico pues más o menos está lúcido, ¿no? Y va a declarar con sentido. Y yo lo explico como muy coloquialmente, hay más tecnicismo, pero y cuando le llamaron a una de estas ocasiones, pues a Óscar Ortigado, que es médico forense, le dijeron, oye, Óscar, haz un chequeo a Patrick, a ver qué tal está. Y en este tú a tú, cuando estaban ahí, pues le hizo 3 o 4 preguntas, oye, está perfecto para declarar, podéis llevarla ante el juez de instrucción. Y Patrick se quedó así y en un momento dado le dijo a Óscar que esta es una de las cosas que no estaban hasta ahora, no sabían, y que cuando te pones a hablar con la gente, porque es lo importante, ¿no? De que nos contemos, porque dices, ¿por qué rascas las historias? Porque al final te enteras de estas trastiendas. Óscar Ortigado dice, tenía a Patrick aquí enfrente y me dijo, no me saquéis de aquí porque lo volvería a hacer. Resulta que había olvidado cómo mató a su tía, cómo mató a sus primos, pero bueno, y a su tío, pero tenía muy claro que lo volvería a hacer. Entonces coincide con ese perfil del psicópata. Y luego sí que de todas las personas que he podido entrevistar para un poco amoldar y un poco construir todas como ha sido el caso, hay un investigador de la Guardia Civil que es el que estaba en el laboratorio, y ese es el que tiene casi una prueba eureka, ¿no? Cuando les van llegando todos los informes del laboratorio y tienen ya por fin la prueba de ADN, porque Patrick fue cuidadoso. Él limpió la casa cuando se fue, lo dejó todo, estuvo 15 horas ahí dentro, pues fue muy cuidadoso luego recogiendo y limpiando con su rastro, el rastro de sangre. Pero cuando cerró las bolsas no tuvo todo el cuidado que él creía que había tenido, y ahí estaban sus huellas de ADN, y cuando llegó de laboratorio fue una de las, pues evidentemente, de cuando dices no tengo el móvil, tengo indicios, pero tengo una prueba para decir es él. Y se bueno, también. Una prueba que yo creo que cualquier juez, cualquier policía, cuando se produce la entrada de registro en casa de sospechoso, entra, se vuela la lejía y de repente... Pero tiene que pasar un mes. Claro,
aquí, no, claro, sí, esa es una, pero que aquí lo que sobre todo olía, que por eso sé que en la editorial Confieso tuvimos ahí un debate sobre el título del libro, Olor a muerte en Bioz, le dimos vueltas porque era como, impacta así de entrada, pero es que realmente es lo que cada una de las personas con las que he hablado, que tuvo ese contacto directo con la escena del crimen, lo que recordaban, y los vecinos de Bioz también, que es lo que sufrieron, era ese olor, un mes concentrado en los 6 cuerpos ahí en bolsas, es olor. Aquí lo he comentado antes, en Barcelona se llevó a cabo una investigación, quizás Rosa se acordará, del caso de los menores del Raval, del caso de infantes del Raval, de unos pederastas y tal. Uno de ellos, detenido, un tal Jaume Allí, salía de la cárcel Modelo cuando ya empezó a obtener permisos o tal, y se iba directamente al grupo de menores de la policía a decir, por favor, hagan algo conmigo porque lo voy a volver a hacer. La policía dice, chico, yo no puedo hacer nada contigo, estás técnicamente, pero él mismo se salía. Os digo esto, luego te lo plantearé, dónde empieza la cordura, la no cordura, dónde se justifica o no en términos penales la actuación criminal de un individuo. Pero, Rosa, cuando te encuentras con menores, con casos con menores y con personajes de estas características, eso no está en el entendimiento del código penal y de los códigos jurídicos que obligan. Eso forma parte de otro ámbito, ¿no? Los menores como víctimas, como víctimas. Eso es, para mí, lo peor y lo más duro. Pero fíjate, justo ahora que estabais hablando de esto, me estaba acordando ahora de un caso, yo parto de la base de que yo no tengo memoria y que no me acuerdo nunca de nada, y yo que voy a ir a contar a Morella, yo no me acuerdo de nada. Pero, curiosamente, desde que llegué aquí, no paro de recordar. Y se me ha venido, ahora mismo se me ha venido uno, hablando de esto que contáis, que además es que fue un caso impresionante, yo qué sé, muy impresionante de cómo se descubrió. Iba un día por la avenida Alfonso Molina, de entrada a La Coruña, el capitán de la Guardia Civil, un domingo por la mañana, de paseo con su familia, véase incluida su hija, que tenía como 15 años, ¿no? Y de la que iban en el coche, entrando y tal, dice la hija del capitán de la Guardia Civil, dice, papá, para y da la vuelta. Ahí había una niña que tenía problemas. Y dice el padre, pero bueno, si además son dos lesbianas, no es fácil dar la vuelta, tal. Papá, sí, lo que sea fue que dieron la vuelta. Porque la niña había visto que en una parada de autobús desierta, sin gente, porque es un sitio que no tal, y eran las 10 de la mañana de un domingo, había visto a una pareja supuesta en la que el hombre agarraba a una chiquilla de su edad, un joven, y la agarraba así como simulando que eran pareja, pero algo vio la niña que le llamó la atención. Total, que volvieron y de la que llegaron se la había llevado para un barranco que había por la parte de atrás y la estaba intentando violar. Es decir, la hija del guardia civil, del capitán de la Guardia Civil, salvó a aquella niña. Claro, lo detuvieron a esta persona y tal, y tenía una ristra de violaciones de este señor se acabó suicidando en la cárcel, en la prisión. Es decir, él era consciente, porque él tenía además 2 hijas, él era consciente de que podía hacer eso y porque tenía límites en un momento dado y se sacó del medio, ¿no? Es curioso después la relación que entablaron la hija del guardia civil con la víctima, que era una niña de su edad también, de 15 años, que ese domingo salía por la mañana y que se vio como un monstruo que la hubiera de verdad violado, y a saber si la hubiera matado, si no fuera por esta chiquilla que digo yo, esto es un primor para la investigación criminal de este país, por Dios, que estudie como su padre. Eso es belleza. Pero en belleza están las víctimas. Sí, pero quiero decir que en el crimen hay belleza. Ya sabes que mi tesis es que es tu mirada la mirada. Bueno, no sé si no era esta la pregunta que me hacías. La pregunta era ¿qué pasa con los niños, ¿no? Eso para mí es lo que más
me interpela como juez, ¿no? Cómo proteger a los niños y a los ancianos, es decir, a los desvalidos. Parece que, pero es así, porque si a un niño no le proteges, si no le proteges de quien le tiene que proteger, que no le protege, que es muchas veces su agresor, ¿qué puede pensar ese niño de la vida? Si no se le saca, si no se le protege, si no se le da confianza, ¿no? Pues eso yo que tengo siempre jueces que se forman conmigo y he sido profesora en la escuela judicial y yo siempre digo, no, que no es que tiemble nunca la mano para proteger a un niño, porque si no, el niño solo ve el mundo que sus mayores le ponen a su alcance, y si ese mundo es perverso y le agrede, ¿qué niño? ¿Cómo es posible que podamos, no sé, no ampararlo sin que te tiemble el pulso, ¿no? Decía Kapuscinski que solo se puede ser un muy buen periodista si se es antes una muy buena persona, ¿no? Y como veis, solamente se puede ser una gran juez si antes seis una gran persona. No, tampoco. No saquéis una idea equivocada de mí. Pero soy muy dura. Lo que no sabéis es que la mitad de los huevos de Rosario se los voy a regalar a ella. Quería comentar esto, ¿dónde acaba la línea, ¿no? Entre aquel que es consciente del daño que hace y el que no? Sobre todo con menores. Uno piensa, desde la ignorancia, y hace un comentario muy mundano, insisto, desde mi ignorancia personal, que aquel que agrede a un menor necesariamente es un enfermo. A ver, sí que es cierto, y además me encanta el tenor de aquí a Rosa, porque quiero... Ella además acaba de comentar un caso de una violación a una menor. Antes de comentar el tema, quiero hacer una matización, y es diferenciar, que mucha gente cree que es lo mismo, la pederastia de la pedofilia. ¿Vale? Todo el mundo ha oído hablar en este país, además también se ha escrito un libro por un compañero de BEA. También con sinfección. Exacto. El pederasta es la lineal. El pedófilo es un sujeto que tiene una parafilia es una desviación sexual que no puedes controlar. Es decir, entra dentro del trastorno mental, está dentro del DSM-5, lo que se conoce como trastornos parafílicos. Sin embargo, yo me he leído cientos de sentencias, y digo cientos porque lamentablemente en este país hay muchas, donde no se considera una eximente el tener un trastorno parafílico. Hay 2 o 3, el Tribunal Supremo además lo dice claramente, que no se puede considerar un eximente por una serie de razones, y una es que es consciente, racionalmente y objetivamente de que lo que está haciendo está mal. Es decir, estás teniendo un contacto sexual, es decir, hay un abuso sexual a un menor, y ese sujeto lo sabe. Aquí entraríamos en la pederastia, es decir, el pedófilo simplemente fantasea o consume imágenes y vídeos personalmente. Y es la manera que tiene de alcanzar esa excitación que normalmente culmina con la masturbación y punto. El problema está en cuando esa fantasía de este pederasta pasa a la realidad y comienza a tener o a hacer actos sexuales de modo físico con un menor. Aquí entramos en la pederastia, y sí que esto es un delito del 183, si no me equivoco. Perdona, Paz, te interrumpo con una cuestión. Por ejemplo, ese pedófilo que sale de la cárcel y se sabe malo, sí, y va a hacer cosas malas, feas, sí, y puede sentir el dolor que es capaz de fabricar, sí, es consciente absolutamente. No es un enfermo. Pero para tener un trastorno, algo le pasa. No, tiene una atracción sexual por los menores, niños o niñas, y está comprobado que tanto la pedofilia como la pederastia, que simplemente, vuelvo a decir, la pederastia queda en nuestra imaginación, en la imaginación de estos sujetos. Ellos no tienen una capacidad de controlar sus impulsos. El problema de los pederastas es que tienes que trabajar, y de modo muy duro, aplicando una serie de técnicas y de tratamientos, sobre todo cognitivos conductuales en prisión, para que consigan ver que lo que están haciendo es un delito, porque las 3 distorsiones cognitivas más famosas o más importantes de un pederasta son: realmente es que el niño lo quería, es que me miraba, es que se me insinuaba. Es una distorsión cognitiva brutal. La segunda, realmente tener sexo con niños no es nada malo, porque le estoy instruyendo para que en un futuro
sepa disfrutar más. Y la tercera, que es la peor, es que yo cuando acaricio a un niño, tampoco es para tanto, es para una caricia. Entonces, a partir de estas 3 distorsiones cognitivas, ellos finalmente terminan delinquiendo. Se considera que es un trastorno, pero no un trastorno mental, porque si fuera así, todos los pederastas de este país estarían, serían inimputables, no se les hubiera juzgado porque como tienen un trastorno, y no es así. No se considera un trastorno. O sea, médicamente sería tratable. No, es tratable. O sea, la pederastia y la pedofilia es totalmente tratable, pero a nivel psicológico y con medicación, por supuesto. Pero sí que es cierto lo que dice Carlos, que lo entendemos como sociedad, y yo ahora me pongo al otro lado, como sociedad decimos, tienes que estar enfermo, con perdón, tienes que estar muy enfermo para que te guste un niño. Es que ellos no conciben una relación sexual con un adulto por una serie de cosas que no podemos explicar aquí. Entonces, sí que tienen una falta de control de impulsos impresionantes. Yo recuerdo 2 cosas muy importantes, aunque no son menores. Pedro Gallego, cuando le soltaron, dijeron, por favor, no me soltéis que voy a volver a agredir sexualmente a una mujer. No puedo evitarlo. ¿Tiene un poco de delincuente ese señor? ¿Le iba más enfermo que delincuente? Pero es que el hecho de agredir sexualmente no es una enfermedad, porque si se considera una enfermedad, como dice el DSM-5, es un trastorno parafílico en el cual ese sujeto se puede considerar que tiene un trastorno mental, todos los violadores estarían exentos, se habría aplicado un eximente. Lo que ocurre es que hay una serie de cosas que no nos da tiempo a explicar aquí de por qué unos sujetos con esos impulsos terminan violando y otros sujetos con esos mismos impulsos simplemente consumen pornografía o se van a una cabina de estas que hay tan famosas a observar a una señorita y hacer lo que tengan que hacer. ¿Cuál es el límite? ¿Por qué unos sí terminan delinquiendo con esos mismos impulsos y esas mismas fantasías y otros no? Esto es un debate. Y luego el precedente de esto, que es un caso que me apasiona, es William Hayden, en 1953, Estados Unidos, que dejó, en una sesión de serie, que dejó en un espejo con un pintalabios escrito: por favor, deténganme porque yo no puedo parar de matar. Entonces es el precedente, y ahí se ve como hay sujetos que realmente quieren parar y no pueden por esa capacidad que tienen de ese impulso de matar. Está diciendo que estamos llegando ya a la recta final. Quería plantearos una pregunta a las 3, para que hicierais un poco la rúbrica de la mesa, y es en relación con si creéis que estamos en una sociedad que fabrica más violencia que antes. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué se dispara la violencia de género? ¿Por qué se disparan los asesinatos? ¿Por qué cada vez se hace más del uso de la calle como escenario para dirimir conductas por la vía del machetazo, de la pelea, de la vendetta? ¿Está pasando algo más ahora? ¿O ha pasado siempre? En un minuto, ¿eh? Yo creo que me toca explicarme lo que ha pasado siempre. Ahora tenemos muchas más vías de comunicación y mucha más facilidad para que nos llegue ese input output, ¿no? de información. Yo creo que siempre ha estado. Yo creo que lo que se hace ahora es visibilizar más el crimen, la gente tiene más información, ahora todo el mundo sabe lo que es un asesino en serie, pero un ejemplo, vayámonos a la Edad Media, la gente se mataba públicamente y los demás se aplaudían, es decir, la violencia ha existido siempre, es algo innato al ser humano, por las situaciones, simplemente creo que ahora se ve más y se cuenta más. ¿Tienes más trabajo ahora que antes? Esta mañana salí a pasear por los campos de Morella y ahí abajo hay como un acueducto y una iglesia, no sé qué es, y allí ponían: en el año 1200 y no sé cuánto, el jefe de obras de la iglesia de Santa María mató a un franciscano, asesinó a un franciscano. Es decir, gente ya incluso de la religión, y hace muchos siglos ya había crímenes. Yo creo que estamos igual que siempre. Sí que es verdad que hay un consumo más fácil de la violencia, ¿no? A través de internet y todo esto, pero yo creo que somos los mismos humanos de siempre, realmente, ¿no? 3 cosas. Por favor, comprar este libro. Comprar este libro. Nos quedan 2 minutos. Habéis sido rápidos, nos quedan 2 minutos. Magnífico libro que os recomiendo. El mejor libro de este año es un buen libro. Quiero destacar el trabajo que está haciendo al revés en la promoción, en la difusión y en la publicación del True Crime. Las mejores firmas de este país ya las tenemos, las vais a tener con historias que son de verdad muy bien escritas y ahora que alguna editorial tuviera
los arrestos, la valentía, la decisión y sobre todo la calidad de hacer este trabajo que quiero subrayar enfáticamente, no solamente por el ritmo de Beaosa, insisto, y no lo digo de mal, sino por toda la colección en general, por la que felicito a la editorial y conviene que se sepa y que se subraye. Por otro lado, quiero recomendaros el libro Criminalmente de Paz Velasco, porque vais a encontrar claves, al margen de que se lee con una enorme facilidad, a pesar de que es un libro que tiene mucho tipo científico, porque ello basa la ciencia para llegar a muchas de las conclusiones, pero se lee y da muchas claves para entender la conducta que todos tenemos, ¿no? Los normales y los anormales. Los de los anormales, los delincuentes de moqueta y los de metralleta, que también os quería plantear, no me va a dar tiempo, si creéis o habéis visto en vuestra vida profesional las tres delincuentes de metralleta, psicópatas, pero también psicópatas de moqueta, ¿no? Seguramente me diréis que sí. De moqueta. De moquetas. Y nada, y agradeceros a todos la atención que habéis tenido, espero que os haya interesado mucho, o al menos si os ha interesado la mitad de lo que me ha interesado a mí, y se ha cumplido, porque creo que hemos tenido tres protagonistas de lujo, y al aceptar mi por ella, pues las gracias a todos por la participación.